necesario repensar y reflexionar sobre la discapacidad en tanto construcción de un determinado momento histórico y social, pero también como representación que los sujetos construyen respecto de otros y de sí mismos, y que además, como toda representación del contexto real, lleva a la realización de acciones. A su vez, los científicos y la ciencia han tenido influencia en los modos de constituir la discapacidad. Se presenta el modelo médico en donde el problema se plantea con la persona que posee limitaciones, por eso es importante rehabilitarla psíquica, física y sensorialmente. La educación especial surge de esta concepción de normalizar a la persona con discapacidad. La idea de una cura que se presenta desde este modelo es lo que le da sustento. Intervenimos sobre ese cuerpo para hacerlo productivo y para que sea igual a los otros en la sociedad. Este modelo necesariamente está vinculado con el que es curable y el que no es curable. Se propone un discurso con ideas en el control y en normalizar a la persona con discapacidad. Los valores practicados sobre las personas deficientes forman parte de un discurso construido donde la discapacidad no es simplemente un hecho natural. Ese discurso no solo afecta a las personas con discapacidad, sino que también regula la vida de las personas consideradas como normales. La cuestión de la medicalización es una problemática fundamental en la educación especial. La medicalización no es un discurso que deriva directamente de la medicina ni de los aportes o avances en la ciencia. Existen diversas prácticas orientadas hacia el cuerpo de la persona con discapacidad. Pero no se trata solo de prácticas de medicalización sobre ese cuerpo, sino también de su vida cotidiana, de su escolarización, de su sexualidad, de cuestiones vinculadas a la pedagogía y a la educabilidad. Así, la medicalización se presenta como un tema de ideas dominantes que condicionan, por ejemplo, a la pedagogía, que se ocupó directamente del control y de la corrección. Se trata de considerar la importancia de cuestionar aquello que fue construido como norma, como ideas totalmente verdaderas, y comprender el discurso de la discapacidad, generada por diversos grupos de poder, para luego manifestar que el objeto de ese discurso no es la persona que está en silla de ruedas o aquella persona que posee discapacidad intelectual, sino los procesos sociales, históricos y culturales que regulan y controlan la forma acerca de cómo son pensados los cuerpos y las mentes de los otros. A partir de la comprensión del constructo de discapacidad, resulta interesante pensar en la escuela como un espacio de construcción del concepto de la discapacidad y su continua demanda a la psicología, a la psicopedagogía y a la psiquiatría en la búsqueda de diagnósticos para luego medicalizar al sujeto y así, por ejemplo, que se comporte o adquiera reglas del sistema educativo. Es interesante repensar las diversas dificultades en los procesos de aprendizaje para entender cómo el contexto genera ciertas acciones pedagógicas que pueden potenciar o limitar esos aprendizajes.